Imagínate estar allí. El sol brillaba sobre el cielo de Florida, un día aparentemente normal, pero en realidad era uno de esos momentos que solo ocurren una vez en la historia. Todo estaba listo para algo jamás visto antes. Era la mañana del 16 de julio del año 1969. Sobre el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, el cielo estaba despejado, con nubes suaves moviéndose perezosas con la brisa de Florida. Pero bajo esa tranquilidad exterior, se podía sentir una energía especial en el aire, como si estuviera a punto de ocurrir algo grande. Y sí, algo grande iba a pasar. Miles de ingenieros, científicos y técnicos trabajaban con precisión y silencio. En las salas de control de la NASA, en Houston, las luces parpadeaban en las consolas, las voces murmuraban por los auriculares, y todos tenían un único objetivo: lanzar con éxito Apolo 11 y mandarlo hacia la Luna. Allí, en la plataforma 39, se alzaba majestuosa la nave Saturno V, como una aguja plateada clavada en el cielo azul. Medía 363 pies de alto, más que un edificio de 30 pisos, y era el mayor logro de ingeniería de la humanidad hasta ese momento. No era solo una máquina, era un sueño hecho realidad, un sueño que el presidente John F. Kennedy había anunciado casi 10 años atrás: llevar a un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo antes de que terminara la década. Dentro de la cápsula llamada Columbia, 3 hombres esperaban en silencio: Neil Armstrong, el comandante; Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar; y Michael Collins, piloto del módulo de comando. Cada uno sabía que esto no era un vuelo cualquiera. Esto era historia. Esta era su oportunidad de dejar una huella para siempre. El mundo entero miraba. En casas de Estados Unidos, en escuelas, universidades e incluso detrás del telón de acero del este europeo, millones de personas se habían reunido frente a radios, televisores y periódicos. Muchos no entendían todos los cálculos ni la tecnología, pero sentían algo grande. La humanidad estaba a punto de dar un paso fuera de la Tierra, fuera de su cuna. La cuenta regresiva avanzaba. Menos 10 segundos, 9, 8, en perfecta sincronía. Los 5 motores gigantes del primer piso de la nave cobraron vida con un rugido ensordecedor, que podía oírse a más de 16 kilómetros de distancia. Llamas salieron disparadas desde abajo y el calor distorsionaba el aire. La Saturno V tembló ligeramente, como si tomara fuerzas para lo que venía. Segundo cero, los brazos que sujetaban la nave se soltaron. Por un instante, todo quedó en silencio, y luego, lentamente, la inmensa nave comenzó a elevarse. A los 8 segundos, ya había dejado la base. Subía hacia el cielo con una fuerza de más de 3.300.000 kilogramos. Era una visión poderosa, emocionante, una explosión controlada levantando el objeto más pesado jamás construido por el hombre. Dentro de la cabina, los astronautas sentían cómo sus cuerpos eran empujados contra los asientos. Primero una vez su peso, luego 2, después casi 4. Respiraban con fuerza, sus corazones acelerados por la adrenalina y el propósito. A los 30 segundos, la nave atravesó el punto de máxima presión aerodinámica. Cada remache, cada soldadura, cada parte del cohete era probada al límite mientras cortaba el aire como una hoja afilada. 1 minuto después, rompió la barrera del sonido. El estruendo del sonido viajó por el cielo de Florida, señal de que la nave había dejado atrás el vuelo ordinario y ahora navegaba en el reino del espacio. A los 2 minutos y 42 segundos, el primer piso terminó su trabajo. Los tanques de combustible se vaciaron, los motores se apagaron exactamente como debían, y con un fuerte tirón, esa parte de la nave se separó y cayó hacia el océano Atlántico como un titán derrotado. Ahora entraba en acción el segundo piso, con 5 motores J2 que quemaban hidrógeno y oxígeno líquidos, diseñados para funcionar casi en el vacío. Estos motores empujaron la nave aún más alto y rápido. A los 3 minutos y 20 segundos, también terminó su labor. Se separó y solo quedó el tercer piso, conectado a la nave Apolo. Dentro de Columbia, los astronautas sintieron por primera vez la ingravidez. Flotaban mientras la nave seguía subiendo. Poco después, el motor del tercer piso volvió a encenderse.
colocando la nave en órbita baja alrededor de la Tierra. 11 minutos exactos después del lanzamiento, la Saturno V había cumplido su misión. La tripulación estaba en el espacio. Desabrocharon sus correas, movieron brazos y piernas, adaptándose a esa extraña sensación de no pesar nada. Bajo ellos, la Tierra era un lienzo maravilloso, océanos azules, nubes blancas girando y destellos de tierras verdes y marrones. Pero no podían detenerse a admirarla mucho tiempo. No habían venido para orbitar la Tierra, habían venido para dejarla atrás. Mission Control confirmó que todo funcionaba bien. La nave estaba lista, los tripulantes también, y la trayectoria estable. El módulo lunar Águila seguía protegido dentro del compartimento entre la nave y el tercer piso. Durante las siguientes 2 horas y 22 minutos, revisaron los sistemas, recalibraron instrumentos y se prepararon para la maniobra más importante, la inyección translunar o la inyección translunar. Este sería el momento en que Apolo 11 se liberaría de la gravedad terrestre y comenzaría su viaje a la Luna. No habría segundas oportunidades. Si el motor fallaba, quedarían atrapados en órbita, como fantasmas de un sueño roto. Pero todo salió perfecto. Exactamente a la 1:22 de la tarde, hora del este, el motor J2 rugió otra vez. Durante casi 6 minutos, impulsó la nave a una velocidad superior a los 39.000 kilómetros por hora, suficiente para escapar del campo gravitacional terrestre. Luego, el silencio. El motor se apagó. La nave siguió adelante, guiada solo por el impulso y las leyes de Newton. La Tierra se hacía más pequeña detrás de ellos. Las estrellas brillaban como nunca antes. Y enfrente, la Luna los esperaba, callada, paciente. No había vuelta atrás. Dentro de Columbia, los 3 astronautas flotaban en silencio. 3 hombres, a millones de kilómetros de casa, viajando hacia un lugar donde ningún ser humano había estado nunca. ¿Qué pensarían en esos momentos? Quizá Neil repasaba mentalmente los pasos del alunizaje, consciente de que en apenas 4 días tendría que hacer la maniobra más delicada de su vida. Quizá Buzz se maravillaba del tamaño de lo que estaban haciendo, calculando trayectorias y probabilidades como buen ingeniero. O quizá Michael miraba por la ventana y sentía la soledad de saber que pronto sería el único ser humano orbitando la Luna sin compañía. Detrás de ellos quedaba la Tierra, un oasis frágil en medio del vacío. Frente a ellos, lo desconocido. Esta no era solo una travesía por el espacio, era un salto más allá de los límites de lo posible. No con un estruendo, sino con un susurro, el zumbido suave de los instrumentos, el ritmo constante de los latidos y la certeza de que la humanidad había dado su primer paso real fuera de su hogar. Así comenzó la misión que lo cambiaría todo. Apolo 11 había abandonado su cuna y ahora surcaba las estrellas. El silencio que los rodeaba era absoluto. Nada de viento, ni hojas moviéndose, ni voces lejanas. Solo el sonido constante de la electrónica, el leve chisporroteo del oxígeno y los pitidos regulares de los aparatos que vigilaban sus signos vitales. Estaban solos. No como uno se siente solo en una habitación vacía, sino completamente, profundamente solo. Entre 2 mundos, la Tierra, ahora una bola azul que se alejaba, y la Luna que poco a poco crecía ante sus ojos. 3 hombres, separados de todo lo conocido por cientos de miles de kilómetros de espacio vacío. Y sin embargo, no estaban perdidos. Apolo 11 seguía en rumbo. Imagínate, acababan de salir del estruendo del lanzamiento, de la subida vertiginosa al cielo, del último impulso que los lanzó hacia la Luna. Y ahora, silencio. Era el momento tranquilo del viaje, aquel en el que el tiempo se estiraba como las estrellas más allá de sus ventanas, infinito y paciente. Dentro de Columbia, la nave que los llevaba a través del espacio, todo seguía un ritmo extraño pero constante. No era vida normal, pero poco a poco se parecía a ella. Michael Collins flotaba cerca de los controles, revisando datos y comprobando los sistemas. Buzz Aldrin pasaba por la cabina tomando notas, repasando listas, y de vez en cuando miraba por la ventana. Allí estaba la Luna, creciendo poco a poco ante sus ojos. Neil Armstrong permanecía callado, con la mirada fija en los instrumentos, pero su mente ya estaba más allá,
en el alunizaje, en ese instante en el que él sería el primer ser humano en pisar otro mundo. No había prisa. Aún no. Fuera, el universo se extendía sin fin en todas direcciones. Las estrellas brillaban frías y lejanas. El sol ardía con una luz más intensa que nunca, sin la atmósfera terrestre que lo suavice. Y abajo, la luna esperaba en silencio. Su superficie gris, llena de cráteres, llevaba miles de millones de años observando el sistema solar. Había visto cometas cruzar el cielo, asteroides golpear sus llanuras desoladas, mareas subir y bajar en mares que hace mucho tiempo se habían secado. Pero nunca antes había sido visitada por alguien de su mismo planeta. Nunca antes otro mundo se preparaba para recibir a un visitante de la Tierra. Los astronautas sabían lo que venía. Se habían preparado durante meses, incluso años. Simulaciones, conferencias, exámenes, entrenamientos interminables. Todo los había traído hasta aquí. Pero ni siquiera toda esa preparación podía prepararlos realmente para lo que era volar a mitad del sistema solar dentro de una cápsula metálica más pequeña que muchos autos. A pesar de eso, siguieron adelante. Cada pocas horas, desde Houston, Mission Control llamaba con actualizaciones. Cómo iba la trayectoria, el estado de los sistemas, incluso el clima en casa. La voz calmada del astronauta Bruce McCandless llegó clara por la radio. Columbia, están autorizados para el hoy, inserción en órbita lunar. Había llegado el momento. Exactamente a las 3:21 de la tarde, hora del este, el 19 de julio, el motor principal del módulo de servicio se encendió. Duró casi 6 minutos. Fue un frenazo suave, suficiente para que la gravedad lunar los atrapara. Sintieron cómo la nave se desaceleraba lentamente mientras Apolo 11 entraba en órbita alrededor de la Luna. Nadie dijo nada al principio. Solo miraron por la ventana. El terreno debajo de ellos era desconocido y hermoso. Cráteres, crestas, valles formados por choques antiguos. Las sombras se alargaban sobre la superficie, dándole profundidad y textura a un lugar que siempre había parecido plano y distante desde la Tierra. Fueron los primeros humanos en verlo así, de cerca. Por fin, Armstrong habló, con la calma de quien sabe que ha llegado a un destino único. Houston, Columbia. Hemos llegado. Mientras tanto, en la Tierra, ingenieros, científicos y controladores espaciales se miraron entre sí con pequeños gestos de alivio. Lo más difícil aún estaba por venir, pero habían llegado hasta aquí. Ahora comenzaba la siguiente fase, la preparación para el descenso. Dentro de Columbia, los astronautas repasaron los procedimientos una última vez. Encendieron el módulo lunar Águila, hicieron pruebas completas, revisaron comunicaciones y aseguraron que cada interruptor, cada circuito, cada línea de código estuviera lista para lo que vendría. Después, quitaron las placas protectoras que sellaban el túnel entre Columbia y Águila. Uno por uno, pasaron flotando por ese pasaje, llevando herramientas, listas de verificación y el peso de la historia sobre sus hombros. Buzz Aldrin fue el primero en entrar. Describió el interior como apretado. Apenas espacio para dos hombres con trajes espaciales voluminosos. Pero era funcional. Cada centímetro tenía un propósito. Interruptores cubrían las paredes, luces parpadeaban suavemente en la penumbra. Una computadora sencilla, muy básica comparada con las actuales, contenía el poder necesario para guiarlos hacia abajo. Encendieron los sistemas, probaron los propulsores, revisaron el combustible. Luego regresaron a Columbia, cerraron la escotilla tras ellos y se prepararon para separarse. Ese momento llegó temprano el 20 de julio. Mientras la nave completaba su 13ª órbita alrededor de la Luna, Armstrong y Aldrin volvieron a subir al Águila. Collins los ayudó a mover equipo, revisó conexiones, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. Luego, vino la cuenta regresiva final. Una pequeña carga explosiva se activó. Los ganchos que mantenían unidas las dos naves se soltaron. Unos resortes empujaron suavemente a las naves en direcciones opuestas. Collins observó por la ventana cómo Águila se alejaba. Sintió algo profundo en su pecho. Orgullo, admiración, quizás un toque de soledad. Pero también entendía la importancia de su papel. Si algo salía mal, él sería quien llevaría a sus compañeros de vuelta a casa. Por la radio, la voz de Armstrong
sonó tranquila. Águila, Houston. ¿Me reciben? Collins respondió. Aquí me quedo. Nos vemos luego. Y con eso, las dos partes de Apolo 11 se separaron. Águila comenzó su descenso. Columbia siguió en órbita. Una nave llevaba a dos hombres hacia lo desconocido. La otra, a un hombre solo hacia un destino solitario. La luna los miraba desde abajo. Y la historia estaba a punto de escribirse. El descenso había comenzado. Desde el momento en que Águila se separó de Columbia, todo cambió. Ya no era parte de una nave más grande. Ahora era una nave independiente, frágil y expuesta, llevando a dos hombres hacia uno de los momentos más peligrosos en la historia humana. Esto no era solo otra maniobra. Era la culminación de años de trabajo. Miles de millones de dólares invertidos, presión política, ambición científica y los sueños de millones de personas mirando desde la Tierra. Dentro de la cabina ajustada del módulo lunar, Armstrong y Aldrin trabajaban con calma y precisión. Cada movimiento era pensado. Cada interruptor revisado 2 veces. Cada sistema vigilado con atención extrema. Estaban descendiendo hacia lo desconocido, confiando en sistemas que nunca antes habían sido probados exactamente así, bajo estas condiciones, con vidas en juego. En Mission Control, en Houston, reinaba un ambiente intenso pero silencioso. Los controladores estaban frente a sus consolas, ojos fijos en los datos que corrían por las pantallas, voces calmadas pero concentradas. La tensión en la sala era real. Nadie hablaba de más. Nadie apartaba la vista. Cada segundo contaba, porque esto no era solo un aterrizaje, era el corazón de toda la misión. Era el momento que todos habían estado esperando. Era el instante en que la humanidad dejaría su primera huella fuera de la Tierra. Imagínate estar allí. En tiempo real, en directo, la historia se estaba escribiendo delante de nuestros ojos. Era el momento que todos habían estado esperando. La voz clara de Houston llegó por la radio. Águila, tienes luz verde para comenzar el descenso motorizado. Había llegado la hora. Exactamente, a las 102 horas, 37 minutos y 48 segundos desde que Apolo 11 había comenzado su viaje, el motor del módulo lunar Águila cobró vida. Un impulso controlado comenzó a frenar su movimiento hacia adelante, permitiendo que la gravedad lunar los atrajera poco a poco. Comenzaron a caer, pero no de forma violenta, sino suave, casi como si estuvieran siendo guiados por una mano invisible. Por la ventana, la superficie de la luna subía a recibirlos. Cráteres, crestas, llanuras cubiertas de polvo se extendían sin fin bajo ellos. Las sombras alargadas del sol le daban profundidad al paisaje, pero también dificultaban juzgar las distancias. Todo era extraño, desconocido y completamente despiadado. Dentro de la cabina, de repente, comenzaron a sonar alarmas. Luces rojas parpadeaban con insistencia. 12:02, anunció una voz automática. 12:01, repitió otra. Armstrong respondió con calma, casi despreocupado. Houston, tenemos algunas alertas del computador. En Mission Control, el controlador de vuelo Steve Valles y su equipo reaccionaron al instante. Esas alarmas indicaban que el computador de guía a apoyo, AGC, estaba recibiendo demasiada información. Estaba luchando por procesar todo lo que le llegaba del radar y otros instrumentos. No era algo nuevo. Habían visto esas alarmas antes, en simulaciones, pero esto no era un entrenamiento. Esto era real. Si el computador fallaba por completo, Águila podría perder la capacidad de navegar o controlar su descenso. Vale se volvió hacia Jack Garman, un joven ingeniero de software detrás de él. ¿Qué significan las alarmas 1202 y 1201? Garman no dudó ni un segundo. Es un desbordamiento del programa. Si no vuelve a pasar, estamos bien. Con eso, Valles tomó la decisión. Adelante. De vuelta en Águila, Armstrong y Aldrin continuaron descendiendo. Ahora estaban volando manualmente, tal como se había planeado. Armstrong buscaba con sus ojos el lugar de aterrizaje que habían estudiado tantas veces en la Tierra, el mar de la tranquilidad, una zona elegida por ser plana y segura. Pero algo no iba bien. A medida que bajaban por debajo de los 1500 metros, Armstrong notó que no llegarían exactamente al punto previsto. El computador
Los dirigí hacia un campo lleno de rocas grandes, un terreno demasiado irregular para un aterrizaje seguro. Sin pensarlo 2 veces, tomó el control manual. El indicador de combustible bajaba lentamente, pero sin piedad. Cada segundo los acercaba más al suelo, y también al peligro. Altitud: 1200 pies, informó Aldrin. Velocidad hacia adelante, baja, añadió Armstrong. Estaban cerca, demasiado cerca para dar marcha atrás. Altitud: 300 pies. Velocidad descendente: 2,5 pies por segundo. La nube de polvo levantada por el motor comenzó a taparles la vista. El fino reguelito lunar giraba como una niebla alrededor de ellos, ocultando el terreno. «Está levantando polvo», dijo Armstrong. Y entonces vinieron las palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia humana. Luz de contacto. Una pequeña sonda en la base del módulo había tocado la superficie. «Ok», dijo Armstrong, calmado. Motor apagado. El motor se detuvo. Un silencio absoluto los envolvió. No había viento, no había sonidos, solo el suave sonido del oxígeno fluyendo dentro de sus trajes. «Houston, aquí base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado». Hubo una breve pausa en la radio. Luego llegó la respuesta. «Recibido, Tranquilidad. Confirmamos que están en la superficie. Aquí abajo hay un montón de gente que casi se pone azul. Ahora respiramos de nuevo. Gracias». Lo habían logrado. 2 seres humanos, dentro de una cápsula frágil de metal, habían posado sus pies en otro mundo. Habían pasado 4 días, 3 horas y 49 minutos desde que salieron de la Tierra. Años de preparación, miles de personas, millones de dólares invertidos y riesgos incalculables, todo había llevado a este momento. Ahora, por primera vez en la historia, la Luna ya no era solo un objeto distante en el cielo. Era un lugar donde los hombres habían estado, donde la humanidad había llegado. Por unos instantes, hubo silencio entre los astronautas y Mission Control. No por vacilación, sino por respeto. Lo que acababa de ocurrir era mucho más que un logro técnico. Era un cambio profundo, una nueva forma de ver el universo y nuestro lugar en él. Dentro del módulo lunar, Armstrong y Aldrin seguían sentados, recuperándose del impacto de lo que habían hecho. Las vibraciones del aterrizaje habían terminado. El rugido del motor había quedado en el pasado. Solo quedaba el zumbido de los sistemas de soporte vital y el latido de sus corazones. Habían entrenado para esto. Lo habían simulado. Habían ensayado cada paso, cada palabra, cada posible problema. Pero nada podía prepararte realmente para aterrizar en otro mundo. «Ok, Houston», dijo Armstrong después de un momento. «Nos vamos a entretener aquí un minuto». Entretener era decir poco. Ahora venía la siguiente fase: prepararse para salir. Tenían que estabilizar el módulo, asegurarse de que los sistemas funcionaran correctamente y completar una serie de revisiones antes de abrir la escotilla. El ambiente lunar era extremadamente hostil. Temperaturas extremas, vacío total, radiación. Un solo error podría ser desastroso. Mientras tanto, en Mission Control, los ingenieros y científicos celebraban en silencio. No hubo aplausos ni gritos de alegría, solo miradas cómplices, respiraciones profundas y una sensación de asombro compartido. Habían guiado esta misión desde tierra, superando cada reto. Ahora esperaban el próximo paso histórico. ¿Iban a caminar sobre la Luna? ¿Funcionaría el motor de ascenso cuando llegara el momento? ¿Volverían sanos y salvos a Columbia? Todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora se permitieron un momento de orgullo, porque muy lejos de la atmósfera terrestre, 2 hombres estaban sentados dentro de una diminuta nave en la superficie de la Luna. Y el mundo acababa de cambiar para siempre. El silencio dentro del módulo lunar era casi sagrado. Águila había aterrizado. Neil Armstrong y Buzz Aldrin estaban dentro de una cápsula frágil sobre la superficie de otro mundo. Las vibraciones del descenso habían desaparecido. El rugido del motor se había convertido en parte de la historia. Ahora solo quedaba el suave zumbido de los sistemas vitales, el sonido rítmico del oxígeno y el latido constante de sus corazones. Estaban solos, no solo de la Tierra, sino de todo lo familiar. Fuera,
El polvo gris permanecía inmóvil, sin viento que lo moviera. No había pájaros cantando en la distancia, ni voces cruzándose entre valles. Solo ellos y la luna. Habían tardado 4 días, 3 horas y 49 minutos en llegar hasta aquí. Más de 400.000 personas habían trabajado para hacer posible este instante. Miles de millones de dólares, años de investigación, política, ingeniería y pura voluntad humana habían convergido en este punto del espacio y el tiempo. Y ahora reinaba el silencio. «Ok, Houston», dijo Armstrong, rompiendo la quietud. «Nos vamos a entretener aquí un minuto». «¿Entretener? Sí», respondió alguien en tono ligero. Ahora venía la siguiente fase: prepararse para dar los primeros pasos sobre otro mundo. Dentro de Águila, Armstrong y Aldrin se movieron con cuidado y precisión. Revisaron los sistemas, comprobaron los niveles de presión y comenzaron el proceso lento de ajustar el ambiente dentro del módulo. El módulo estaba diseñado para operar en vacío, así que antes de abrir la escotilla, tenían que adaptar la presión interior a lo que encontrarían al salir. Era un paso pequeño, pero crucial. Todo estaba listo. Pronto, uno de ellos pondría el pie en la luna, y la historia volvería a cambiar. Imagínate, 2 hombres, en la superficie de otro mundo. Acababan de quitarse los cascos por un momento, dándose un breve respiro del ajuste de sus trajes espaciales. Pero sabían que no podían relajarse demasiado. Cada segundo contaba. Cada acción tenía que ser precisa, pensada, medida. Desde Houston, Mission Control seguía cada detalle con atención. Ingenieros, científicos y controladores escuchaban atentamente mientras los astronautas reportaban su estado. «Houston, hemos terminado la despresurización. Estamos listos para abrir la escotilla». La respuesta llegó clara. «Recibido, base tranquilidad. Tienen luz verde para salir». Esas palabras llevaban un peso enorme. No era solo una autorización, era el permiso final para que la humanidad diera su primer paso fuera de la Tierra. Armstrong se acercó a la escotilla. Con calma, con cuidado, giró las manillas. Un siseo de aire escapando rompió el silencio. La puerta crujió al abrirse, revelando un paisaje deslumbrante bañado por el sol lunar. Fuera, la luna los esperaba. La luz era intensa, sin atmósfera que la suavizara. Las sombras se alargaban sobre la superficie, marcando profundidad en un terreno que parecía extraño y nuevo. El polvo levantado durante el aterrizaje se había sentado, formando una capa fina que parecía casi suave. Armstrong comenzó a bajar por la escalera, lentamente, paso a paso. Cada peldaño lo acercaba más a un momento único en la historia. Se detuvo un instante al llegar abajo, miró hacia abajo. La base del módulo flotaba a apenas unos centímetros sobre el suelo, como si estuviera suspendida sobre un mundo ajeno. Entonces, con cuidado, apoyó su bota sobre la superficie lunar. El polvo se comprimió ligeramente bajo su peso. No hubo ruido, ni crujido, solo la marca de una huella en un lugar donde nunca antes había caído un pie humano. Con voz calmada, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre. «Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad». Esas palabras, dichas en el vacío del espacio, viajaron 384.000 kilómetros hasta la Tierra. Millones de personas las vieron en televisión. Millones más las escucharon por radio. Líderes, científicos, niños, soñadores, todos entendieron algo. Algo fundamental había cambiado. La humanidad había dejado su cuna. Dentro del módulo, Buzz Aldrin escuchó las palabras de Armstrong y sonrió tras su visor. Sabía lo que acababa de ocurrir. Y también sabía que ahora le tocaba a él. Pocos momentos después, descendió por la escalera y dio su propio paso. Su primera impresión fue inmediata. Magnífica desolación. Era la descripción perfecta. Magnífica, porque nada igual se había hecho antes. Desolación, porque la luna era silenciosa, árida, intocada por la vida o el tiempo en cualquier sentido significativo. Allí estaban los dos, en trajes blancos voluminosos, rodeados por un mundo que llevaba miles de millones de años existiendo sin ellos. Y sin embargo, en ese preciso instante, pertenecían allí, habían llegado. La luna no era como la habían imaginado. No había cielo,
solo un vacío negro lleno de estrellas frías e inmóviles. El sol ardía sobre sus cabezas, proyectando sombras nítidas que hacían cada movimiento visible con un contraste extremo. Sin atmósfera que mezclara la luz, los colores se comportaban de manera extraña. Superficies brillantemente iluminadas se alternaban con zonas profundamente oscuras, sin transición entre ellas. Sus trajes los protegían de temperaturas extremas, cerca de 120 grados Celsius bajo el sol directo y menos 150 grados en la sombra. Un solo error, un desgarro en el tejido, podría significar la muerte en minutos. Pero en ese momento no pensaban en el peligro, pensaban en el descubrimiento. Comenzaron su trabajo. Primero, recogieron muestras, puñados de regolito lunar, rocas, fragmentos de la antigua corteza. Los colocaron cuidadosamente en recipientes. Serían los primeros materiales traídos jamás desde otro cuerpo celeste. Después, instalaron experimentos científicos, un reflector láser, un colector de viento solar, un sismómetro. Estos instrumentos permanecerían allí mucho después de que ellos se fueran, enviando datos a la Tierra durante años. Luego llegó la bandera. Sacarla no fue fácil. Tuvo que armarse manualmente, y el tejido no quería colgar naturalmente sin gravedad. Quedó rígida, sostenida por una barra horizontal cosida en la parte superior. La plantaron firmemente en el suelo y retrocedieron para admirarla. Allí estaba, ondeando en la nada, símbolo no solo de una nación, sino de un logro que pertenecía a toda la humanidad. No hicieron gestos militares, no dijeron discursos. Simplemente la reconocieron y siguieron explorando. Moverse en la luna era raro. Con solo un sexto de la gravedad terrestre, cada paso parecía exagerado. Saltar requería esfuerzo, pero aterrizar se sentía más suave, más lento. Sus botas se hundían un poco en el polvo, dejando huellas claras detrás de ellos. Experimentaron diferentes formas de caminar. Saltos, pasos largos, movimientos normales. Al principio fue torpe, pero pronto encontraron un ritmo. Describían el terreno en tiempo real, narrando su experiencia para Mission Control. La superficie es fina y polvorienta, dijo Armstrong. Puedo recogerla con la punta del pie. Se adhiere en capas finas, como carbón pulverizado, a la suela y los lados de mis botas. Aldrin añadió, encuentro bastante fácil caminar, aunque hay un rebote notable. Caminaron unos 76 metros desde el módulo, inspeccionando rocas, recogiendo muestras, tomando fotografías. Cada movimiento quedaba registrado, no solo para la ciencia, sino para la historia. Y sin embargo, a pesar de la emoción, también sintieron una profunda sensación de aislamiento. Estaban a solo unos metros el uno del otro, pero la estática de los radios hacía que hablar pareciera distante. Sus visores reflejaban sus rostros como espejos. Y más allá de su pequeño círculo de actividad, la luna se extendía sin fin en todas direcciones. No había árboles, ni nubes, ni señales de vida, solo silencio. La fotografía formaba parte del plan. La mayoría de las imágenes fueron tomadas por Aldrin, o mejor dicho, por Armstrong, que era el encargado de fotografiar. Por eso, en la mayoría de las fotos famosas aparece Aldrin, mientras Armstrong aparece brevemente, reflejado en el visor de su compañero o en alguna imagen ocasional. Pero esas fotos eran poderosas. El módulo lunar solitario, en medio de la inmensidad. La bandera rígida, tiesa. Las huellas que se alejaban de la nave. La Tierra, una pequeña bola azul colgando en el cielo negro. Eran las primeras imágenes de la presencia humana en otro mundo. Prueba de que todo esto había ocurrido realmente. Pero, a pesar de la maravilla, no podían quedarse para siempre. Habían planeado pasar 2 horas y media fuera del módulo, justo el tiempo necesario para completar las tareas clave, pero no tanto como para explorar a fondo. Cada minuto estaba contado, cada acción ensayada. Finalmente, llegó el momento de regresar. Subieron por la escalera con cuidado, evitando mover equipo o perder el equilibrio. Una vez dentro, sellaron la escotilla y volvieron a presurizar la cabina. Mission Control confirmó su estado. Están haciendo un gran trabajo, llegó la voz de Bruce McCandless desde Houston. Estamos orgullosos de ustedes. Dentro de Águila, Armstrong y Aldrin se sentaron un momento,
recuperando el aliento. Habían caminado sobre la luna. Habían plantado una bandera. Habían recogido muestras. Se habían convertido en leyenda. Pero la misión no había terminado. Todavía quedaba el ascenso, el regreso a Columbia, el viaje de vuelta a casa. Por ahora, permitieron que un momento de reflexión los envolviera, porque muy lejos de la Tierra, dos hombres estaban sentados dentro de una diminuta nave sobre la superficie de la Luna, y el mundo había cambiado para siempre. Lo habían logrado. Neil Armstrong y Buzz Aldrin habían caminado sobre la Luna, habían plantado una bandera, recogido muestras, tomado fotos y dicho palabras que resonarían a través del tiempo. Ahora, dentro del frágil módulo lunar Águila, se preparaban para la siguiente fase de su viaje. No hacia adelante, sino hacia arriba. De vuelta al espacio, de vuelta a la órbita, de vuelta con Michael Collins, quien había estado dando vueltas a la Luna solo durante más de 21 horas. En la pequeña cabina de Águila, los astronautas guardaban silencio. La emoción del paseo lunar había dado paso a un ánimo más reflexivo. Habían cumplido su misión en la superficie, pero aún quedaba uno de los pasos más importantes, el despegue desde la Luna. Imagínate estar allí, sin pista de aterrizaje, sin aire, sin segundas oportunidades. Si el motor de ascenso fallaba o algo salía mal durante el despegue, quedarían atrapados para siempre en la Luna. Desde Houston, Mission Control seguía cada sistema con precisión absoluta. Los controladores escuchaban atentamente, mientras Armstrong y Aldrin reportaban su estado. Houston, estamos listos para comenzar la activación. La respuesta llegó clara. Recibido, base tranquilidad. Tienen luz verde para el ascenso. Luz verde para el ascenso. Esas palabras llevaban un peso enorme. Era la autorización final antes de dejar atrás la Luna para siempre. Aldrin revisó los interruptores, verificó los niveles de combustible, la presurización, los sistemas de guía. Cada indicador tenía que ser verde. No había espacio para errores. Armstrong inició la cuenta regresiva. T-5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Con un fuerte impulso, el motor de ascenso cobró vida. Una explosión controlada los lanzó hacia arriba, alejándolos de la superficie gris cubierta de polvo. El módulo lunar Águila se elevó lentamente al principio, luego ganó velocidad, mientras la gravedad lunar soltaba su agarre. Por la pequeña ventana, el mar de la tranquilidad se alejaba bajo ellos. Allí quedaba la bandera estadounidense, inmóvil en el vacío, viendo cómo los únicos humanos que habían caminado sobre la Luna dejaban su superficie. Subieron más y más alto, dejando huellas que podrían durar millones de años. En órbita, Michael Collins estaba solo dentro de Columbia, escuchando atento. Llevaba más de 21 horas esperando este momento. Había visto cómo sus compañeros descendían días antes, sabiendo que ahora le tocaba a él traerlos de vuelta a casa. Miró por la ventana, buscando una pequeña luz que surgiría del horizonte lunar. «Ahí está», susurró. Águila apareció como una estrella distante, subiendo poco a poco hacia el cielo negro. Collins siguió su ascenso con cuidado, preparándose para el encuentro que volvería a unir a la tripulación. Mientras tanto, en la Tierra, ingenieros y científicos observaban los datos moverse en las pantallas. La trayectoria de ascenso parecía buena. El consumo de combustible era normal. Todo iba según lo planeado. Pero nadie se permitió relajarse. Este seguía siendo uno de los momentos más peligrosos de toda la misión. Pasaron minutos. Luego llegó la voz desde Águila. «Houston, Águila está ascendiendo normalmente». Un suspiro colectivo recorrió Mission Control. Estaban en camino. El encuentro en el espacio no es como encontrarte con alguien en una esquina. No hay señales, ni mapas, ni satélites GPS. Solo cálculos precisos, maniobras cuidadosas y una confianza total en la física y en el entrenamiento. Mientras Águila subía hacia la órbita, Collins ajustaba la posición de Columbia. Usaba los instrumentos a bordo para localizar la nave que se acercaba, afinando su ruta hasta que ambos vehículos se movieran en perfecta sincronía. Dentro de Águila, Aldrin vigilaba los datos del radar, informando a Armstrong: «La velocidad de acercamiento es buena». Armstrong mantenía sus manos firmes
sobre los controles. Esto era trabajo delicado, demasiado rápido, y corrían el riesgo de colisionar. Demasiado lento y podían pasar de largo en la inmensidad del espacio. Finalmente, después de casi 30 minutos desde el despegue, Águila alcanzó la misma altura orbital que Columbia. Había llegado el momento del acoplamiento. Collins extendió la sonda de acoplamiento, alineándola cuidadosamente con la abertura en Águila. Con un ligero empujón, ambas naves hicieron contacto. Un clic suave confirmó la conexión, luego otro. Y al fin, los ganchos se cerraron con fuerza. Estaban juntos otra vez. Por el pasillo entre las dos naves, Armstrong y Aldrin flotaron hacia Columbia, llevando consigo las valiosas muestras lunares, rocas, polvo, trozos de otro mundo. Collins los recibió con una sonrisa, aliviado de ver a sus compañeros sanos y salvos. «Ustedes sí que lo lograron», dijo. Armstrong sonrió. Aldrin asintió. Habían dejado la luna atrás. Ahora venía el largo viaje de regreso, pero antes tenían una última tarea: sellar la escotilla entre Columbia y Águila. El módulo lunar había cumplido su propósito. Había aterrizado, había despegado, había llevado a sus tripulantes de vuelta al espacio. Pero ahora sería abandonado. Una vez terminada la transferencia, Armstrong y Aldrin cerraron la escotilla, asegurándose dentro de Columbia. Hicieron las últimas revisiones, comprobando que todo funcionara bien. Luego llegó la orden definitiva. «Águila, tienes luz verde para separarte». Con una pequeña carga explosiva, las naves se soltaron. Águila se alejó lentamente, girando suavemente en la ingravidez. Collins la observó por la ventana hasta que desapareció en el vacío. «Adiós, Águila», murmuró. En la Tierra, los ingenieros registraron el evento. Águila seguiría en órbita durante un tiempo, hasta que finalmente cayera y se estrellara contra la Luna. Un final sencillo, para una nave que había llevado a los primeros exploradores humanos a otro mundo. Pero por ahora, Apolo 11 tenía un último objetivo: regresar a casa. Así como usaron el cohete Saturno V para salir de la Tierra, ahora dependían del motor de propulsión del módulo de servicio de Columbia para liberarse de la gravedad lunar. Exactamente a las 5:03 de la tarde, hora del este, el 21 de julio. El motor se encendió. Durante 2 minutos y medio, la nave aceleró, ganando suficiente velocidad para escapar de la Luna y comenzar la larga caída de vuelta hacia la Tierra. La maniobra fue perfecta. La trayectoria correcta. Apolo 11 estaba de regreso. Por radio, Collins habló brevemente. Inyección transtierra completada. «Estamos de vuelta». Hubo una pausa. Luego vino la respuesta. «Recibido, Columbia. Bienvenidos a casa». Dentro del módulo de comando, los astronautas se adaptaron a una nueva rutina. Ya no estaban orbitando la Luna, ni preparándose para aterrizar. Solo eran 3 hombres flotando en el espacio, de vuelta al planeta que habían dejado atrás. Habían pasado 21 horas y 36 minutos en la superficie lunar y, en ese tiempo, habían caminado donde nadie antes lo hizo, visto lo que nadie había visto y hecho lo que nadie había hecho. Ahora volvían a casa. El viaje de regreso tomaría unos 3 días. Durante ese tiempo, los astronautas realizaron experimentos, revisaron filmaciones y mantuvieron comunicación constante con Mission Control. También descansaron, comieron comidas rehidratadas y flotaron libremente en la ingravidez, disfrutando de un breve momento de tranquilidad, sabiendo que lo más difícil ya había pasado. Aún así, permanecieron alertas. La entrada a la atmósfera terrestre sería el último gran reto. Al acercarse a Tierra, se prepararon para la separación. El módulo de servicio, que contenía los sistemas de propulsión, energía y soporte vital, sería desechado antes de entrar en la atmósfera. Solo el módulo de comando, Columbia, sobreviviría al retorno. El 24 de julio, justo antes de la entrada, Armstrong dio las últimas instrucciones. «Bien, preparémonos». Con una explosión pirotécnica, el módulo de servicio se separó, alejándose hacia el espacio. Columbia se orientó correctamente, con el escudo térmico hacia adelante, y se preparó para entrar en la atmósfera a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora. El rozamiento con la atmósfera generó temperaturas superiores a los 1650 grados Celsius. El escudo aguantó firme,
brillando al rojo vivo mientras protegía la cápsula y a sus ocupantes. Se desplegaron los paracaídas. La velocidad disminuyó. Y finalmente, a las 4:51 de la tarde, hora del este, Columbia aterrizó en el Océano Pacífico, cerca de las Islas Samoa. Helicópteros del USS Hornet llegaron rápidamente. Buceadores saltaron al agua, aseguraron la cápsula y la guiaron hacia el barco. Se abrió la escotilla. 3 hombres salieron, parpadeando bajo el sol. Estaban en casa. Habían ido a la luna y habían regresado. La humanidad había dado su primer paso fuera de la Tierra, y el universo se había hecho un poco más pequeño. Lo habían logrado. 3 hombres, lanzados desde la Tierra apenas 8 días antes, habían viajado 250 000 kilómetros al espacio. Habían aterrizado en otro mundo y habían regresado sanos y salvos. La misión había terminado, pero su impacto resonaría por décadas. En la Tierra, el mundo celebró. Titulares anunciaban la victoria. Políticos elogiaron el logro como un triunfo de la ciencia, la ingeniería y la voluntad nacional. Niños miraban a la luna con nuevos ojos, imaginando que quizás, algún día, también ellos podrían caminar allí. Pero más allá de los desfiles, las medallas y los discursos, algo profundo había cambiado. La humanidad había demostrado que podía dejar su planeta natal, tocar otro mundo con sus propias manos, sobrevivir en la vastedad del espacio y encontrar el camino de regreso. La misión Apolo 11 duró 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos, desde el lanzamiento hasta el aterrizaje en el océano. Involucró a más de 400 personas, costó miles de millones de dólares y rompió los límites de lo que se creía posible. Fue una hazaña que cambió el mundo y que nos sigue inspirando hasta hoy. Imagínate por un momento esto. Cada tornillo, cada cable, cada línea de código había sido revisada, probada y confiada para funcionar a la perfección. Y aún así, no todo salió como en un libro de texto. Duró el descenso con sus alarmas inesperadas. El combustible llegó peligrosamente bajo. Las comunicaciones, a veces, eran difíciles de entender. El lugar del aterrizaje no fue exactamente el planeado, y la transmisión de televisión desde la Luna era borrosa, apenas visible para los millones que miraban desde sus casas alrededor del mundo. Pero nada de eso importó, porque en aquellos momentos mágicos, cuando Armstrong puso su pie sobre la superficie lunar, cuando Aldrin describió el paisaje como una magnífica desolación, cuando Collins esperaba solo en órbita, la humanidad cruzó una frontera que jamás volvería a ser la misma. Habíamos mirado las estrellas no solo con curiosidad, sino con propósito, y esta vez las tocamos. La tecnología detrás de Apolo 11 era asombrosa. Incluso hoy en día, el cohete Saturno V, más alto que un edificio de 36 pisos, generaba más potencia que cualquier máquina antes que él. Sus motores quemaban combustible con tanta violencia que los ingenieros temían que las vibraciones lo destruyeran durante el lanzamiento. Dentro del módulo de comando Columbia, los astronautas dependían de sistemas que hoy nos parecerían primitivos. La computadora a bordo tenía menos capacidad que una calculadora moderna. El software se escribía manualmente, con cables físicos tejidos a mano entre núcleos magnéticos para almacenar datos. Y sin embargo, funcionó. El módulo lunar Águila era aún más frágil. Diseñado solo para aterrizar y despegar de la Luna, no tenía escudo térmico, ni paracaídas, ni forma de sobrevivir al regreso a la Tierra. Pero cumplió su única misión. Y lo hizo perfectamente. Incluso los trajes espaciales eran obras de ingeniería dignas de admiración. Protegían a los astronautas de temperaturas extremas, radiación y vacío absoluto, mientras les permitían moverse, recoger muestras y plantar una bandera. Todo estaba probado al límite. Cada sistema tenía respaldo. Cada posible fallo había sido imaginado y anticipado. Y aún así, era un riesgo. Un pequeño error, un traje roto, una trayectoria mal calculada, una alarma ignorada, podría haber significado el fracaso total. Pero no pasó. Todo funcionó. Y por eso ahora vivimos en un mundo donde caminar sobre otro mundo no es un sueño, es historia. Apolo 11 fue mucho más que una misión. Fue un experimento de lo que somos capaces los humanos,
de nuestra resistencia, de nuestra colaboración, de nuestro coraje. En los años siguientes, los científicos estudiaron las rocas lunares traídas por Armstrong y Aldrin. Descubrieron que la Luna es muy antigua, incluso más que partes de la superficie terrestre. Encontraron evidencia de que la Luna y la Tierra compartieron un origen común, nacidas de los escombros de una colisión gigantesca hace miles de millones de años. Los experimentos dejados en la Luna siguieron enviando datos durante años. El reflector láser permitió medir con increíble precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. El sismómetro registró terremotos lunares, ayudando a entender la estructura interna del satélite. Pero también estaba el lado humano. ¿Qué se siente al ser el primero? Al posar tus pies en otro mundo, sabiendo que quizás no vuelvas. Armstrong rara vez hablaba de ello públicamente. Prefirió siempre dejar que la misión hablara por sí sola. Pero Aldrin escribió muchas veces sobre la emoción, la soledad y la sensación de formar parte de algo mucho más grande que él mismo. Collins, orbitando solo alrededor de la Luna, describió el momento en que perdió contacto por radio con Águila como el más solitario de su vida. Durante 48 minutos, estuvo completamente desconectado de sus compañeros, volando sobre un mundo silencioso y gris, sin nadie más que él mismo con quien hablar. Era un recordatorio. La exploración espacial no trata solo de máquinas. Trata de personas. Personas que entrenan durante años. Personas que toman decisiones bajo presión. Personas que arriesgan todo por ver qué hay más allá del horizonte. Algunas de las partes más interesantes de Apolo 11 nunca llegaron a los titulares. ¿Sabías que Neil Armstrong aparece en muy pocas fotos claras desde la Luna? Porque Aldrin era el fotógrafo designado. Casi todas las imágenes famosas lo muestran a él, mientras Armstrong aparece principalmente como un reflejo en el visor de Aldrin o en planos borrosos de fondo. O que la computadora dentro del módulo lunar tenía menos poder de procesamiento que un teléfono inteligente moderno, y aún así guió a 2 hombres hasta la superficie. O que el presidente Richard Nixon tenía preparado un discurso para si los astronautas morían en la Luna. Un mensaje solemne que honraría su sacrificio. Afortunadamente, ese discurso nunca fue usado, pero nos recuerda cuán reales eran los riesgos. Hasta la comida era extraña. Los astronautas comían comidas liofilizadas, tomaban bebidas exprimidas de bolsas plásticas y luchaban contra migas que flotaban en la ingravidez. Más tarde, bromearon diciendo que la comida sabía a cartón, pero al menos los mantuvo vivos. Y luego vino la cuarentena. Al regresar a la Tierra, nadie sabía qué microbios podrían haber traído desde la Luna. Por 3 semanas, vivieron aislados, observados por médicos, entrevistados tras ventanas de vidrio y vigilados de cerca por si mostraban signos de enfermedad. Finalmente fueron dados de alta. Sin gérmenes extraterrestres, sin enfermedades misteriosas. Solo 3 astronautas cansados y con quemaduras de sol, ajustándose poco a poco a la vida de nuevo en la Tierra. Después de Apolo 11 vinieron 5 misiones más, todas exitosas. Astronautas condujeron vehículos, exploraron cráteres y permanecieron más tiempo. La ciencia avanzó. La tecnología mejoró. La humanidad dio pasos firmes hacia adelante. Pero de repente, se detuvo. La última misión tripulada a la Luna fue Apolo 17 en diciembre de 1972. Desde entonces, ningún ser humano ha caminado sobre otro mundo. ¿Por qué? Algunos dicen que fue porque la motivación política desapareció. Una vez que Estados Unidos ganó la carrera espacial, el interés decayó. El dinero fue redirigido. Las prioridades cambiaron. Otros argumentan que las misiones robóticas se volvieron más eficientes, más seguras, más baratas. Podían hacer ciencia sin poner vidas en riesgo. Pero muchos creen que fue solo una pausa, un respiro entre capítulos, porque no hemos terminado de explorar. Ya están en marcha planes para regresar a la Luna. Esta vez, no solo para visitarla, sino para quedarnos. Con el programa Artemis, la NASA busca llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna antes de que termine la década. Esta vez, el objetivo es una exploración sostenible, sentando las bases para futuras misiones a Marte y más allá.
El legado de Apolo 11 sigue vivo. Cada satélite en órbita, cada rover en Marte, cada telescopio mirando hacia el cosmos lleva un pedazo de esa misión. Porque una vez, hace mucho tiempo, dos hombres dieron un paso sobre la Luna y el universo cambió para siempre. ¿Y qué viene después? Quizás una base permanente en la Luna. Quizás una colonia en Marte. Quizás ondas interestelares viajando hacia estrellas lejanas. No lo sabemos aún. Pero sí sabemos esto. La jornada comenzó con un solo paso. Un paso dado por Neil Armstrong. Visto por millones. Escuchado en todo el mundo. Un paso que demostró que ninguna frontera es verdaderamente inalcanzable. Que ningún sueño es demasiado grande. Que ningún reto es insuperable. Y allá, muy lejos, en la superficie de la Luna, las huellas de esos dos hombres siguen ahí, intactas por el viento, sin borrarlas el tiempo, esperando a los próximos exploradores, listos para seguir adelante.